Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a compartir una plataforma gratis donde pueden descargar patterns, motivos y papelería digital. La primera plataforma es FreePix. Esta es muy especial ya que te permite cambiar colores o mover los elementos. En recursos buscamos un nombre, en este caso patterns, y buscamos, acá nos figuran múltiples opciones de acuerdo a nuestro gusto. Nosotros vamos a poder buscar múltiples elementos. En la siguiente página nuevamente, bueno, en el caso que ustedes encuentren este icono es de pago, no lo podemos usar, pero hay elementos como este que son libres, que sí lo podemos usar, es gratuito. Bueno, por ejemplo, este elemento es gratuito, que viene varios elementos en uno y el otro es una imagen. Voy a trabajar primero con este. Descargamos, descarga gratuita, y en la parte inferior se nos va a descargar el archivo. Este archivo tiene múltiples elementos en uno. Vamos a ver cómo podemos trabajar en este caso. Clic en el elemento descargado y ustedes van a copiar el que dice EPS. Control C, ahora nos vamos a Photopea y vamos a abrir este elemento que previamente ya hemos descargado. Este elemento figura de esta manera. En título, por ejemplo, si ustedes pueden ver es del título, en este caso no nos sirve y lo arrastramos a la papelera. Ahora, por ejemplo, este otro elemento que es de las sombras tampoco nos sirve, arrastramos a la papelera. Finalmente nos va a quedar solamente este elemento, desplegamos y automáticamente podemos ver que acá están guardados cada uno de los diseños. Doble clic en este recuadro y automáticamente se nos va a aparecer, a ver, nuevamente, doble clic y automáticamente se nos va a aparecer el diseño. Y así sucesivamente. En este caso, por ejemplo, este elemento, yo voy a trabajar, desplegamos y automáticamente podemos ver cada uno de estos elementos que son completamente editables. Si es que nosotros deseamos, lo podemos quitar. En este caso simplemente hacemos doble clic y podemos cambiar el color de este elemento y así sucesivamente si es que gustan de todos los elementos que hay en su conjunto. En este caso retrocedemos la acción y nuevamente, por ejemplo, esta, también doble clic y podemos cambiar el color. Y así cada uno de esos elementos son completamente editables. Ahora control Z, continuamos y vemos la base. En esta base también realizamos doble clic y automáticamente podemos cambiar el color de base. E indicamos sí para validar la acción. Una vez que está listo, que ustedes hayan efectuado el cambio o caso contrario lo dejan como está. Si es que gustan este mismo elemento, nuevamente regresan a la parte inicial. Clic nuevamente en esta base, ahora clic derecho y acoplar imagen. En este caso se va a acoplar todos los elementos en una imagen. Ahora nos vamos a editar, nos vamos a definir nuevo motivo y el motivo se va agregando. Una vez que el motivo sea agregado, me voy a archivo nuevo, voy a seleccionar una base de lienzo, en este caso un A4, pero si ustedes desean otra medida lo pueden personalizar. Yo elijo A4 y crear. Una vez que está creado, ya el lienzo nuevo, me voy a editar, rellenar, despliego en motivo, clic en este cuadro y se me va a previsualizar todos los motivos que tengo. En este caso este es el último que hice y le voy a indicar que sí. Como ustedes pueden observar, este es el motivo que he realizado. Una vez que ya está listo, simplemente van a archivo, se van a exportar como JPG, ahora en guardar y automáticamente se les descarga en JPG y está listo para usarse y está en alta resolución. Ahora, por ejemplo, en el caso de este que es solamente un archivo, de igual manera lo descargo y voy a copiar solo el elemento que les he indicado y voy a abrir este nuevo elemento. En este caso sí tienen que esperar, este elemento sí pesa mucho porque está en acuarela y tiene múltiples capas. Por ejemplo, si yo voy a visualizar, tiene varias capas, pero nosotros también de igual manera que el anterior podemos desplegar y cambiar el color de base o mover los elementos que deseamos. En este caso, para unir todos los elementos, aprieto Control, selecciono cada uno de los elementos y finalmente clic derecho y voy a acoplar imagen. Ahora me voy a editar, nuevamente definir nuevo motivo y el motivo se ha agregado. Ahora me voy a archivo, abrir y abro el nuevo tamaño de lienzo.
Simplemente estoy realizando la misma acción que la anterior, en este caso ya se me ha fijado el siguiente motivo, selecciono el motivo y le indico que sí. Y de igual manera lo descargo, archivo, exportar como JPG y guardar. Y automáticamente se me abre ya esto en JPG. Ahora vamos a ver la segunda plataforma, que es WinOneRope. Es una plataforma donde ustedes pueden descargar elementos básicos que tienen como líneas de puntos, rayas, cuadrículas y múltiples elementos básicos, y sobre todo pueden cambiarlo de color de manera automática. En este caso, para descargar tiene dos opciones, ya puede ser en A3 o en A4. En este caso voy a descargar una en A4 y automáticamente en la parte inferior se me va a descargar, pero en formato PDF. Ahora este formato PDF lo voy a convertir en JPG. Para ello voy a utilizar este programa, adjunto el archivo y voy a proceder a convertir. Descargar las imágenes en JPG y automáticamente se me ha convertido. Igual todas las páginas les estoy dejando en la casilla de descripción. La última página es Pixabay. En esta página podrán encontrar imágenes ya en JPG. Por ejemplo, nos vamos al motor de búsqueda, en todas las imágenes, damos clic en ilustraciones y vamos a escribir, por ejemplo, fondos. Damos clic y automáticamente podemos observar que hay múltiples elementos de fondo. En este caso, por ejemplo, yo voy a seleccionar este elemento para ver la forma de descarga. Hago clic y en la parte derecha hay un botón de descargar. Clic en descargar y bueno, hay múltiples opciones de tamaño. Yo voy a elegir el más grande y descargar, y automáticamente en la parte inferior se me va a descargar. Lo abro, automáticamente está en formato JPG. Espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse, activar la campanita de notificación y regalarme un like y dejarme sus comentarios para seguir creando más contenido. Y gracias y nos vemos en próximos proyectos.